gracias al Señor. Vamos a estar ministrando bajo el tema Una vida de oración. Buscamos Lucas 5:16. La palabra del Señor lee de la siguiente manera: pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. En otras versiones dice, para estar a solas y orar. Padre, te damos gracias. Te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra. Tu palabra ha sido de bendición desde el principio, Señor. Y en este momento, Padre Santo, nos preparamos, Señor, para platicar, Señor, la palabra que tú has puesto en mis labios, Señor. Permite que esta palabra, Señor, sea para edificación de cada una de las personas que puedan escuchar de la misma, Padre Santo. Y Padre Santo, que esta palabra cause un efecto poderoso en sus corazones, en sus vidas, Señor. Enviamos esta palabra para restauración, Señor, para salvación, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús que en tu buena voluntad, Señor, va a causar un efecto poderoso en las vidas que le escuchan. En el nombre de Jesús, glorifícate de manera especial y sé tú, Padre Santo, hablando a través de mis labios. Que cada palabra que salga de mí, Señor, sea para la edificación de los que le escuchan, Señor. Amén. Por tu Hijo amado Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo o a solas y orar. La palabra en Lucas 4:16 habla de Jesús y comienza a hablar, a narrar que Jesús, conocido en Nazaret como el hijo del carpintero, vivió una vida de profunda intimidad con Dios, marcada por la oración constante, tanto en momentos de soledad como durante su ministerio público. Su trabajo manual, recuerde que Jesús trabajaba con su padre terrenal, con José. Su trabajo manual lo separó de la vida cotidiana, preparándolo en experiencias de trabajos humanos, preparando el camino para su misión salvadora. Tenemos que recordar que en muchos de los pasajes bíblicos que habla la palabra, Jesús usa mucho lo que es la naturaleza, como la agricultura. Pues él podía hablar de eso, él tenía la autoridad para hablar porque Jesús también trabajó la agricultura, como trabajó lo que era la carpintería, haciendo trabajos en madera. Y muchas de las parábolas y de las enseñanzas de Jesús eran enseñanzas que eran llevadas en el trabajo que él hacía cotidianamente, porque así se lo podía administrar a las personas que escuchaban. El poder que se manifiesta en la vida de una persona cuando tiene una vida de oración es algo poderoso. Y sabemos que Jesús, aún si le definimos qué es orar, orar es hablar con Dios. Y hay gente que dice, que a mí me da gracia, porque hay gente que dice, a mí no me gusta orar, pero quieren ir para el cielo, pero no les gustan hablar con el Creador, con el Dios Todopoderoso. Si tú quieres hablar con el Dios Todopoderoso, esto no es Lo que pasa es que las personas han malinterpretado lo que es la palabra orar. Se creen que es un ritual, se creen que es algo bien protocolar. O hablar con Dios es como cuando tú hablas con un amigo tuyo. Tú le expresas tus sentimientos. Dios es un Dios que es bien consciente, un Dios que Él lo conoce todo. La palabra dice que aún no ha salido la palabra de nuestra boca cuando ya Dios la conoce. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él, que tengamos ese momento de intimidad para Él manifestar su gracia y su poder en nuestra vida. ¿Y cómo vivimos una vida de oración? Tenemos que tomar un tiempo, separar un tiempo, lo que a mucha gente le cuesta. Porque el tiempo, muchas veces cuando nosotros vivimos tan afanados en esta vida y tenemos nuestra agenda cargada, algunas veces queremos sacar un tiempo para ir a orar. ¿Y qué sucede? No sucede, estamos tan cansados por tantos afanes que nos dormimos. Viene, porque eso es como con un tiempo de relajación, un
tiempo que usted va a tener para hablar con el Padre, y el Padre esperando a uno que uno comience a hablar con él y uno se le duerme en la cara. Mire, yo recuerdo una vez que yo invité a Alex de la Mari a casa, un viernes que salimos de la iglesia y Alex fue para casa. Hermano, yo estaba tan cansado porque yo trabajaba de 2 de la mañana a 6 de la tarde, cuando trabajaba con Kurt River, anuncio no pagado. Y Alex estaba en casa y yo me dormí en la cara. Y ese momento viene ahora, y así somos nosotros. Muchas veces nos tiramos de rodillas, estamos tan cansados por tanto afán, por tanto trabajo, que le decimos al Señor: hola Padre, tú que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones. Y nos vamos a ir. El cuerpo está tan cansado que entra en un momento de relajación, te dormiste en los brazos del Señor. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos comuniquemos con Él, que saquemos ese tiempo. Nosotros tenemos que agendar, como hacemos agendas en nuestra vida, tenemos que agendar y programarnos para sacar una cita con el Padre, con el Creador de todas las cosas. Mire, nosotros tenemos que ser responsables con eso. Si nosotros queremos crecer en el Señor y queremos que el depósito de Dios se manifieste en nuestra vida, nosotros tenemos que actuar responsablemente y hacer una agenda como hace el pastor Alex. Alex tiene agenda y todo lo tiene separado y dice: no te puedo atender ahora porque tengo esto. Y nosotros tenemos que hacer eso. Voy un poquito más abajo. Lo podemos hacer por la noche, por la madrugada, que es el mejor momento. ¿Usted sabe qué? Mientras usted saca un tiempo a orar por el día, ¿qué puede pasar? Le pueden tocar bocina a alguien llamándolo frente a su casa, o puede sonar el teléfono que surgió algo, o tiene los vecinos que vienen y le trepan el radio a Pekín a 1000 revoluciones y no se va a poder concentrar porque usted necesita un tiempo a solas. Eso es un tiempo de intimidad. Es un tiempo como el que tienen las personas cuando se casan, un tiempo a solas, un tiempo de intimidad. Usted va a intimar con el Padre, con el dueño de todas las cosas, con el Creador de todo. O sea que hay que darle lo mejor. Si cuando nos casamos queremos darle lo mejor a nuestra pareja, cuanto más al Creador de todo, al Dios Todopoderoso. Y está claro que hay que decidir cuándo dejar de hacer otras cosas, algunas de ellas menos importantes. Tenemos que establecer prioridades en nuestra vida. Si queremos alcanzar cosas mayores en el Señor, porque ¿sabes qué? Ya Dios planificó todo en nosotros. La historia de nuestra vida está escrita. Si ustedes buscan en el Salmo 139, habla de eso. Y en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas acerca de mí. O sea que Dios hizo se dice, no es una guía, lo que utilizan en la televisión, un libreto. Ya Dios, el libreto de la historia de tu vida está hecho. Si tú quieres que se cumpla a cabalidad, tenemos que sacar tiempo para hablar con el productor que hizo todas las cosas. Y eso te va a ayudar. Jesús tenía eso bien claro. Vivir una vida de oración implica establecer relación, intimidad constante con Dios, más allá que peticiones esporádicas. Y hoy vamos a ver algunas situaciones en la que Jesús mostró la importancia de vivir una vida de oración y la bendición que produce en personas como tú y como yo. En el ministerio de Jesús comienza orando. ¿Por qué comienza orando? Porque Jesús quería tener una buena comunicación con el Padre. No me voy a bajar, estoy castigado yo mismo, voy a estar aquí. Me cuesta porque a mí me gusta moverme, pero ¿sabes qué? Jesús comienza su ministerio en una oración. Aun cuando veas a Juan el Bautista que estaba bautizando mientras y Jesús oraba, y el cielo, ¿qué sucedió? Que se abrió cuando le tocó el turno a Jesús que le iban a bautizar, y
Y el Padre contesta, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, me complazco en Él. Jesús tenía buena comunicación con el Padre. Le voy a traer una observación. ¿Qué sucede con un matrimonio que no se comunica? Que se levanta por la mañana, ni te vi. Sigo por ahí, llegué, tampoco te vi o no te quiero ver. Mira, esa relación que va a suceder, se va a fortalecer. Esa relación va a ir en declive hasta llegar a ¿qué? A su rotura. Y Dios no quiere que nosotros lleguemos a rotura con Él. Dios quiere que nosotros tengamos una plena comunicación con Él, porque eso nos acerca. Los matrimonios que tienen buena comunicación son matrimonios que se fortalecen fuertemente. Ellos conocen sus virtudes como sus debilidades. Y aún en sus debilidades la otra persona le dice, mira, yo creo que podemos mejorar en esta área. Y Dios quiere eso mismo con nosotros, porque cuando nosotros tenemos intimidad con el Señor, cuando tenemos buena comunicación con Él, el Espíritu Santo de Dios comienza a manifestar las áreas débiles en nosotros, a manifestar que nosotros podamos ver esas áreas débiles para que las podamos mejorar. Y es el mismo Dios hablando a nuestras vidas a través de su palabra, porque a la vez que tenemos buena comunicación con el Padre, en oración, el Espíritu Santo pone el querer como el hacer en su buena voluntad de que nosotros escudriñemos la palabra, y la palabra te va a dirigir a hacer las cosas del modo correcto. Una vez leemos en la palabra y uno dice, wow, el Señor dijo esto, pero yo estoy haciendo esto otro. Yo tengo que mejorar esto, tengo que dejar de hacer estas cosas porque al Señor no le agrada. Y es el mismo Dios hablándote a través de su palabra. Algunas veces queremos, que venga un profeta y me hable. Mira, la mejor profecía está aquí. La misma palabra. Lo que pasa es que somos unos vagos. Perdona la expresión, pero en la realidad yo me incluyo. Somos vagos, nos cuesta sacar ese tiempo para escudriñar la palabra, y la palabra es la que te va a dirigir. Dice la palabra que y mientras oraba en el cielo, eso está en Lucas 3, 21, 22, leemos, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Te das cuenta de la importancia que es tener una vida de oración con el Padre? Porque el Padre se va a manifestar de diferentes maneras. Él necesitaba la dirección del Padre. Por eso que Jesús sacaba ese tiempo de orar. La vida de Jesús, el ministerio de Jesús, más que cualquier otra cosa, porque la palabra habla que Jesús sanó enfermos, que levantó muertos. Pero ¿sabes qué? El enfoque de Jesús mayor era modelarle a sus discípulos que había que tener una vida de oración. Si Jesús tenía una vida de oración, que nosotros somos más espirituales de Jesús, que no tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar, tenemos que hablar con Dios el Padre. Usted no sabe de cuántas cosas Dios me ha librado cuando yo tengo comunicación con Él, que el Señor me dice, no te vayas por ahí, vete por tal lugar. Porque cuando tú tienes comunicación con el Padre sabe, conoce el futuro. Y Él vive un eterno presente, pero conoce las cosas que nos pueden suceder más adelante. Y Él te avisa. Por eso es bueno tener comunicación con Él. Si Él comenzó a planificar todo sin tener en cuenta a Dios Padre, tampoco debemos hacerlo nosotros. Si Él no comenzó a planificar todo sin tener en cuenta a Dios Padre, tampoco debemos hacerlo nosotros. El resultado cambia dependiendo en la forma en la que hacemos las cosas. Y Jesús pasaba mucho tiempo a solas. Jesús se levantaba, Jesús iba de madrugada a orar. De madrugada oraba, y usted sabe que de las horas después de las 12 de la noche en adelante es la hora donde el mundo espiritual está más abierto,
donde se manifiestan muchas cosas. Y hay gente que quiere tener visiones y tener experiencia con el Señor. La mejor hora para orar es de madrugada. De madrugada, donde nuestra carne dice que no, pero nuestro espíritu anhela tener esa conexión con Dios Padre, y ahí es que Dios te comienza a revelar tantas cosas. Yo he vivido experiencias y le digo, algunas veces estoy tan cansado por el ajetreo del día, pero no desisto de buscar al Señor por la madrugada, porque nadie molesta a uno, nadie interfiere en ese tiempo de intimidad. Y algunas veces la pastora viene y entra al family y me dice, ¿estabas orando o te quedaste dormido? Yo, las dos cosas, oré y me quedé dormido, mi amor, porque estaba tan cansado, pero saqué ese tiempo para tener intimidad. Y Dios ve nuestro corazón, el esfuerzo que tú haces, pero Dios quiere que comencemos a hacerlo si queremos tener una vida de oración, una vida victoriosa. Dice la palabra que Jesús pasaba mucho tiempo en oración, y dice en Lucas 5, 15 y 16, y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y se sanaban de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios. ¿Por qué? Porque él quería tener más comunión con su Padre Celestial. Jesús no quería desviarse de su objetivo. La fama podía ser una distracción para Jesús, lo que era sanar enfermos, que para Jesús, aunque él lo hacía, porque una de las cosas que él hacía era, tenía intimidad con el Padre por la noche, por la madrugada, y por el día declaraba la palabra. Jesús no gritaba, Jesús. Y yo veo algunas personas que van, ¡se sana! Usted no tiene que gritar. Cuando en usted hay autoridad, todo espíritu tiene que huir. Yo he visto a predicadores, uno era Mori Celuro, y él iba y decía, se libre en el nombre de Jesús, se sana. Y yo y fui a diferentes actividades, campañas que él estuvo aquí en Puerto Rico, y yo veía como Dios hacía milagros en las personas. Porque esto no se trata de gritar, esto se trata de tener la unción y la autoridad de Dios. Pero ¿cómo se gana la unción y la autoridad? En tu tiempo de intimidad, en tu tiempo a solas con el Señor. Por eso es Jesús, aunque siendo Dios, dejó su reino de gloria y se humanizó. Él sabía que de la única manera que podía cumplir con la misión que el Padre le había dado era teniendo comunión con el Padre. Ahora pensemos nosotros, todos tenemos muchas cosas que hacer, pero a medida que tengamos más que hacer, más necesidad de orar por ella tendremos. Es necesario. Definitivamente la oración es vital en nuestra vida. Es como el aire que respiramos. Si no tenemos ese oxígeno, ¿qué nos sucede? Nos apagamos, nos morimos. Pues la oración debe ser como ese oxígeno que necesitamos. ¿Por qué? Porque es el que nos va a dar esa fuerza, ese aire de vida para poder alcanzar el objetivo y el propósito de Dios en nuestras vidas. Somos muy selectivos con nuestro tiempo y sinceramente creo que ponemos muchas trabas, porque tenemos la sensación que simplemente nuestras vidas no deben parar para meditar, orar a nuestro Dios. Por causa de los afanes de la vida, nosotros casi no tenemos tiempo para sacarlo, para tener con Dios. Nos afanamos en tantas cosas, nos afanamos en dar lo mejor de nosotros en el trabajo, pero a la hora de llegar a la iglesia como que ahí fallamos. Somos fieles ahí puntual para el trabajo. No puedo llegar tarde porque si no me van a dar un memo o el supervisor me va a mirar mal. Pero ¿acaso el supervisor es más que Dios? Nosotros tenemos que hacer un ajuste en nuestras prioridades de vida y nuestras prioridades como hijos de Dios. Si queremos que nuestra vida y ver resultados en nuestra familia, porque los que somos padres aquí, cada cosa que nosotros hacemos
no por lo que tú le digas a tus hijos van a hacer. Tus hijos van a hacer lo que ven de ti. Porque nosotros somos el vivo ejemplo y el modelo del cual muchos de nuestros hijos los van a seguir. Gloria al Señor. La palabra del Señor en el Salmo 5:3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmista que oraba de madrugada, dice la palabra que él oraba de madrugada. ¿Por qué? Porque tenía buenos resultados. Sea cuando sea, nuestra vida de oración es importante, porque no debe convertirse en algo secundario. Debería ser la prioridad en nuestro día. Antes de salir nosotros de nuestra casa, nosotros debemos presentarnos al Señor. Yo sé que algunas veces nos levantamos tarde y uno dice: diantre, mira la hora que es, y pues yo oro por el camino. Está bien, orate por el camino, pero que esa no sea la norma. Levantémonos un poquito más temprano, hagamos ajustes a la hora de acostarnos, porque posiblemente sacamos tiempo, nos sentamos a ver televisor, perdemos mire, las distracciones. El enemigo es experto trayendo distracciones a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si te distraes, él va a lograr su objetivo, que no te vas a conectar con el Señor. Si te distraes en la noche viendo programación, no te vas a acostar temprano. No vas a sacar tiempo en la mañana antes de salir de tu hogar, presentarte al Señor, porque usted sabe cómo están las cosas en la calle. Ahora mismo, a mí no me gusta salir ni de noche. Ayer salí al aeropuerto a buscar a los nietos que llegaron y yo le digo a Mimi: esto está terrible con estos motociclistas. Ellos están a lo loco en la calle, huileando y se te meten en el medio, el que no te hace un corte de pastelillo. Y realmente uno tiene que encomendarse al Señor para que el Señor abra brecha para que uno pueda seguir adelante y no tener ningún percance en la calle. Es verdad que en nuestra actualidad parece que es imposible encontrarlo. Dependiendo de donde vivamos, puede ser siempre que haya mucho ruido y usted trate de tener comunión. Mire, el que me diga que hora de día, a menos que tenga un búnker o ventanas de estas de seguridad, y prenda su aire para no escuchar el ruido de afuera, porque ahí te distrae. Por más que tú no quieras y tú quieras sacar ese tiempo para orar, te va a distraer. Por eso que mi recomendación para sacar tiempo de orar, trate de sacar tiempo de madrugada, y más las madres que tienen nenes pequeños, que a la vez que esos nenes se levantan, ahí no hay oración que valga, porque te van a consumir el tiempo de una... Sí, yo tengo nietos, yo sé cómo son los muchachos chiquitos, y si los muchachos son demasiado muy cuidadosos, les gusta mucho el juego, te van a distraer y usted tiene que estar pendiente a ellos también. Por eso es necesario sacar ese tiempo de madrugada. También Jesús tenía distracciones con las personas que querían escucharle, que necesitaban ser sanadas. Y Jesús en cierta ocasión dijo: no, espérate, le dijo a sus discípulos: me voy por aquí, vámonos, quiero irme a un lugar aparte a orar a solas, porque la gente le consumía mucho tiempo. Por eso es que él la mayor parte del tiempo se levantaba bien temprano y decía a sus discípulos: venga, escogía a 2 o 3 y le decían: síganme, vamos, quiero ir a orar, espérenme aquí. Y le decían, porque Jesús sabía que ellos podría ser que él estuviera orando y ellos se pusieran a hablar, y eso iba a interrumpir. A mí me pasa, yo no puedo estar al lado de alguien que esté hablando o tirarme de rodillas y orar, eso me desconcentra. Y Jesús quería estar concentrado y conectado con el Padre, para que la misión de él aquí en la tierra causara un buen efecto. En Lucas 6:12 leemos que dice: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió los 12. Aún la oración es tan importante para tomar buenas decisiones. Algunas veces tomamos decisiones sin orar y decimos: pero mira esto, Señor, ¿por qué no me ayudaste? Pero que tú no lo llamaste.
Tú no sacaste tiempo para decirle al Señor, Señor, yo necesito que tú me des la dirección correcta, porque quisiera hacer esto y esto otro. Pero si es tu voluntad, Señor, tú vas a abrir la puerta, Señor. Ábreme una puerta, Señor. Dirígeme en lo que yo tengo que hacer. Mire, Señor, te va a dirigir. Va a abrir en tu mente, va a poner la capacidad y va a abrir tus ojos espirituales para que tú puedas ver lo que posiblemente, si no hubiese sacado ese tiempo para orar, pudiese usted mismo ver las complicaciones que hubiera tenido si hubiese tomado esa otra decisión. Pero el Espíritu Santo de Dios te va a dirigir, pero tienes que sacar ese tiempo de comunión con el Padre para poder tener éxito en todo lo que enfrentas. Y eso es Jesús, se lo quería modelar a sus discípulos. Que ellos vieran que Él sacaba tiempo para orar. Y antes de decidir algo, que le había dicho que debemos de sacar ese tiempo para que el Señor nos dé las instrucciones. En Hechos 1:14 dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y los hermanos de él. Vemos la importancia de orar mientras leemos la vida del personaje bíblico admirado, porque Dios hizo llamado a diferentes personas. En cierto momento, cuando Dios llamó a Moisés, que Moisés subió al monte, que tuvo ese aparte con Dios, cuando Moisés bajó, ¿qué decía el pueblo? No lo podían apenas ni mirar, porque el brillo que había. ¿Usted sabe qué? Que cuando nosotros nos acercamos al Señor, hay un brillo diferente. Posiblemente no va a ser como en aquella época, pero el brillo se va a reflejar en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, de tratar a las personas. De muchas formas. ¿Por qué? Porque cuando tú te conectas con el Padre transforma lo que es la vida tuya. Y el mejor momento, yo escuchaba los otros días al hermano Ale, que le decían Alex Trujillo, Alex Capó, y él hablaba que cuando el ser humano tiene tantas opciones, pero cuando tú te ves encerrado en una celda, que lo que tiene son 9 pies de largo y 6 de ancho, ahí es que verdaderamente tú no tienes para ningún otro lugar de que recurrir que solamente mirar hacia arriba y decirle, Señor, si tú eres real, si tú eres verdadero, Señor, háblame de forma especial, que tú realmente existes. Y ahí es cuando el Señor comienza a tratar con las personas en un tiempo aparte, un tiempo de intimidad, cuando ya no que gesta más ningún remedio. Y Jesús nos enseña que orar es una condición para crecer espiritualmente, porque mientras vas orando, tu perspectiva de vida va cambiando. Pues cuando vas orando y lo unes a la lectura de la palabra te va a ¿qué? Te va a ministrar de forma tal, porque en medio de la oración el Espíritu Santo abre tus ojos espirituales y puedes comprender muchas cosas que antes no comprendías. Hay personas que no le sirven al Señor que me dicen, ay, pero es que yo no sé, la Biblia uno no la puede entender, eso no se entiende, ese libro es algo bien raro. Yo le digo, lo que pasa es que tú no tienes al Espíritu Santo, el autor, porque el Espíritu Santo fue el que escribió la palabra. El Espíritu Santo le dio la sabiduría a los hombres, la inspiración. Dice la palabra que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y es a través del Espíritu Santo que cuando aceptamos al Señor, que venimos al Señor, el Espíritu Santo viene y comienza a revelarte la verdad de esta palabra. Y te la explica más de mejor manera. Hubo uno de los discípulos que le dice a Jesús,
Bueno, vieron a Jesús tanto tiempo orando y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Vieron que el ejemplo, lo que usted practica diariamente, los que están con ustedes van a querer practicar eso mismo porque van a ver la curiosidad. Y Juan le dice, enséñanos a orar. Y ahí fue que Jesús sacó esa parte con los discípulos y dijo, cuando oren, en Juan capítulo 11, me parece que es el capítulo 11, que dice, cuando oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero eso es como un modelo de la oración. Usted no tiene que irse bien técnicamente. Usted vaya como cuando usted está hablando con una persona y abra su corazón, pues Dios lo va a hacer. Y Dios está presto para escucharle. Jesús mostró que la oración cambia a las personas de forma poderosa. También mostró que es a través de la oración que nosotros podemos alcanzar el propósito de Dios. Porque en la oración, cuando tú te estás comunicando con el Señor te va a dejar sentir realmente qué es lo que quiere hacer contigo. Y nosotros no fuimos llamados a convertir a nadie. La palabra establece que nosotros fuimos llamados a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Usted se encarga de sembrar la semilla. Pero en medio de la oración hay algo importante. Ya estoy terminando. En medio de la oración hay algo importante porque la oración lo que va a hacer es que va a transformar tu vida. Y una vida transformada es una vida que va a provocar cambio en otras vidas. Porque usted va a ser un modelo de lo que Dios quiere que usted sea para que otros puedan ser alcanzados en el Señor. Y nosotros necesitamos ser conscientes de la importancia que tiene la oración y pidámosles a Dios la fuerza, las ganas de tomar la decisión para apartar algo tan importante como es el tiempo de entregárselo a Él. Tomemos la decisión de entregarle ese tiempo al Señor, tomemos la decisión de hacer cambios genuinos en nuestras vidas, prioritarios, para que nuestra vida comience a dar el fruto, porque cuando tú te acercas al Señor se van a manifestar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu usted sabe que es amor, es paz, fe, gozo, bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Y cuando eso se manifiesta en nosotros, donde quiera que usted está, usted va a ser tierra deseada. Porque a la vez que usted comienza a hablar con las personas, realmente usted va a marcar la diferencia. Porque si usted está en un lugar de trabajo y usted escucha a la gente que está a su alrededor hablando, el vocabulario que ellos utilizan, que yo tengo compañeras en el trabajo y yo le digo, ay nena, no hables así, que feo se escucha. Tú eres tan linda hablando de ese modo, no te escucha bien, no te ves bien. ¿Por qué? Porque Dios transforma hasta la manera tuya de hablar. Somos discípulos del Maestro perfecto. Sigamos sus pasos y disfrutaremos de su bendición. La bendición que va a emanar de parte de Dios sobre nuestras vidas va a ser algo extraordinario. Usted ni se imagina las puertas que se le abren a usted cuando usted está conectado con el Señor, donde quiera que usted va, al lugar de trabajo donde usted va. Yo me he quedado asombrado cómo Dios ha hecho para ese cambio de turno que oficialmente empiezo esta semana no la otra. Y cuando estoy hablando con algunas personas del otro turno, yo le decía, gracias Señor, la gloria es tuya. Todos hablaban tan bien de mí. Y yo no lo digo para gloriarme, sino lo digo porque cuando tú decides buscar al Señor en espíritu, en verdad, tu modo de trabajar va a ser diferente a otros. Mientras otros dicen, esta gente no se lo merece,
mis palabras eran, aunque yo no esté muy de acuerdo en cosas que están sucediendo, pero ellos me están pagando por un servicio y yo siempre tengo que dar lo mejor. Y me digan, pero ¿por qué tú lo haces? Porque la palabra del Señor dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Dios. Y yo digo, a Dios yo no le puedo dar mediocridades ni hacer porquerías de trabajo. Yo siempre tengo que dar lo mejor. Pero tú siempre con tu filosofía, los pagos te van a decir siempre eso. Porque quieren que tú te alinees al pensamiento de ellos. Pero cuando nosotros estamos conectados con el Padre, nosotros estamos alineados al pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios dice que todo lo que tú hagas, hazlo como para Dios. O sea que tienes que dar excelencia. Y tú sabes que cuando tú das excelencia, mire, yo antes tenía el pensamiento que decía, por estar trabajando tan bien, por eso es que no me han cambiado de turno. Porque el gerente decía, no, a Fuente no lo podemos dejar ir. Si mira, este hombre tiene toda esta área. Pero después mi pensamiento cambió y dijo, no, aunque él no me quiera dejar ir, hay otro, porque al pueblo de Israel el faraón no lo quería soltar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, el pueblo hebreo le estaba construyendo la ciudad completa. Y a mí me dicen, Jeche, tú tienes una ciudad aquí en esta área. Yo, es que tengo que hacerlo así porque me están pagando por un servicio. Usted tiene que tener la mentalidad, que no una mentalidad del mundo, sino una mentalidad del reino de los cielos. Dar lo mejor, porque eso va a hablar de ti. Y yo digo, todas las puertas que se me abrieron fue por la gracia y la bondad y el pensamiento correcto que tuve en este tiempo. Porque la pastora me decía, pero habla con el gerente. Yo, mi amor, es que no todo el mundo va a hacer trabajo en esa área como yo lo hago. Me dijo, pero ¿hay algo imposible para Dios? Yo le dije, no, voy a hablar con él. Y cuando hablé con el gerente, me dijo, no hay problema. Yo voy a llevar la petición, y llevó la petición a los altos mandos de la empresa. Y lo tomaron a bien. Cuando ellos se enteraron que yo llevaba casi 16 años trabajando ese turno, me dijo, no, este hombre hay que sacarlo de ahí. Me dieron la oportunidad, pero para la gloria del Señor. Yo comencé a pedirle, Señor, abre tú la puerta. Yo no quiero hacer nada porque humanamente nosotros nos ponemos a hacer las cosas y las dañamos. Pero el Señor es el que transforma y toca los corazones para que se abran esas puertas en el favor tuyo. Así que Dios le bendiga en esta mañana. Hasta aquí esta corta enseñanza de la palabra. Y recuerde, si usted saca tiempo para tener intimidad con el Dios Todopoderoso, con el Creador de todas las cosas, su vida va a ser, no importando lo que esté pasando a su alrededor, sus ojos espirituales se van a abrir a ver el propósito de Dios para su vida. Y usted va a ser de mucha bendición para todos los que pueden estar a su alrededor. Dios le bendiga en esta mañana. Y si hay alguno que necesita oración, que quiere que se manifieste ese deseo de sacar ese tiempo a solas y crecer en el conocimiento del Padre, estamos dispuestos y estamos aquí para orar por ustedes. Siendo así, quiero hacer una oración global. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es espíritu y tu palabra es vida, Señor. Y yo sé que esta semilla ha sido sembrada en cada uno de los corazones que la escuchan, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que de manera especial, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor, se animen, Señor, a sacar ese tiempo a solas contigo, Padre Santo. Porque queremos, Padre Santo, que tu iglesia, Señor, marque la diferencia donde quiera que vaya, Señor. Que este pueblo pueda ser de mucha bendición a otras vidas, Padre Santo. Y que otras personas anhelen ser como cada uno de ellos, Señor, conectados contigo. Amén. Por tu Hijo amado Jesucristo, te doy toda gloria y te doy las gracias, Padre. Amén y amén y amén. Sean bendecidos en esta tarde.